Durante miles de años, el poderoso río Éufrates ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la civilización humana. Ha sido testigo de innumerables historias y ha dado sustento a civilizaciones que ya no existen. Sin embargo, el antaño caudaloso río Éufrates ha desaparecido misteriosamente, y a medida que sus aguas retroceden, se revela un increíble tesoro de artefactos históricos. Ocultos bajo el antiguo lecho del río yacen secretos olvidados, estructuras ancestrales, símbolos misteriosos y reliquias de un tiempo olvidado, todo ello envuelto en un aire de misterio. Pero ¿qué secretos han descubierto ahora los científicos en el lecho del Éufrates que están conmocionando a la comunidad científica? Acompáñenos a desentrañar estos secretos y los muchos misterios que han rodeado a este emblemático río durante siglos. Antecedentes históricos. El río era como una gigantesca autopista de agua que llevaba y sostenía la vida a varios países como Turquía, Siria, Irak e incluso Arabia Saudí. Casi toda el agua del río procede de las tierras altas del este de Turquía, donde la nieve se derrite a finales de primavera y principios de verano. El agua nace en las montañas y desciende hasta estos países. Cuando la nieve se derrite, el río se llena tanto que se desborda a lo largo de toda su extensión. Es como una enorme ola de agua moviéndose por la tierra. Esto ocurre todos los años, y la gente que vive en Irak ha aprendido a depender de ello. Llevan miles de años viviendo en estas zonas cercanas al río y saben que cuando llega la crecida es como un regalo de la naturaleza. El agua es como un salvavidas para ellos, les ayuda a cultivar y sustenta sus civilizaciones. De hecho, el río es como un salvavidas para toda la región. Ha nutrido la tierra durante tanto tiempo que se ha convertido en una vena importante del cuerpo de la tierra. Es como si el río hubiera dado vida a civilizaciones y luego hubiera sido testigo de su auge y caída. Todavía se pueden encontrar restos de estas antiguas civilizaciones en la zona, como piezas de un rompecabezas que nos hablan de las gentes que vivieron allí hace mucho tiempo. En la antigüedad, Irak era el único país de la cuenca del Éufrates con una importante demanda de agua. Los iraquíes comprendieron lo valioso que era el río, por lo que construyeron ingeniosos sistemas de regadío para aprovechar al máximo su energía. Estos sistemas funcionaban como magia, convirtiendo tierras secas y vacías en exuberantes campos que sustentaban poderosos imperios. Los imperios acabaron por desvanecerse, pero sus magníficos restos siguen cautivando nuestra imaginación incluso hoy en día. La relación de Irak con el río y el resto del mundo cambió con el paso del tiempo. Todo se transformó tras la Segunda Guerra Mundial, incluidas las necesidades de agua de Irak. La población creció rápidamente, y a medida que más gente se asentaba en Irak, la demanda de agua se disparaba. La gente necesitaba agua para beber, cultivar y poner en marcha industrias. En los años 60, Irak extraía anualmente una cantidad asombrosa de agua del Éufrates. De media, extraían más de 16 millones de metros cúbicos de agua. Para ponerlo en perspectiva, es como vaciar una piscina del tamaño de un campo de fútbol de unos 2 metros de profundidad cada día. Este enorme volumen representaba casi la mitad de toda el agua que llegaba a Irak desde el río en un año. El país dependía en gran medida del río para satisfacer sus necesidades de agua, pero esa extracción excesiva tuvo consecuencias. Empezó a afectar al caudal natural del río y el delicado equilibrio del ecosistema empezó a resentirse. La capacidad del río para sustentar el medio ambiente y la fauna locales empezó a disminuir. Irak se enfrentaba a un reto crítico: cómo satisfacer la creciente demanda de agua de su población sin dañar el río y sus ecosistemas. Este dilema impulsó a científicos, ingenieros y responsables políticos a reunirse y encontrar soluciones innovadoras. Exploraron diversos enfoques, desde la mejora de las prácticas de gestión del agua hasta el desarrollo de técnicas de riego más eficientes. Desde mediados de la década de 1960, tanto Siria como Turquía se han embarcado en ambiciosos proyectos de presas para aprovechar las aguas del Éufrates. Ya se han construido la presa de Tabqa en Siria y la de Kaban en Turquía. Y Turquía planea otras importantes iniciativas de gestión del agua a lo largo de su tramo del río. Cuando estos proyectos de regadío estén plenamente operativos a finales de siglo, se prevé que la demanda de agua supere el caudal disponible del río. Es probable que Irak sea el país que se enfrente a mayores retos debido a su ubicación en la parte más baja de la cuenca. Los desacuerdos sobre el reparto de los recursos hídricos del río han tensado las relaciones diplomáticas entre Siria e Irak. Es posible que estas disputas continúen e incluso se intensifiquen, ya que tanto Turquía como Siria utilizan cada vez más partes significativas del caudal disponible del río para el riego.
Este río, que fluye por las páginas de la historia, ha sido una increíble fuente de vida y un tesoro buscado por muchos. Aún hoy, sigue siendo un salvavidas que desempeña un papel crucial en nuestra vida cotidiana. Proporciona generosamente agua para la agricultura, lo que permite que los cultivos crezcan y prosperen. Sus suaves corrientes favorecen la circulación de mercancías, haciendo posible el comercio y los intercambios. Las industrias prosperan gracias al suministro fiable de agua que proporciona el Éufrates. Pero el viaje de este caudaloso río no se detiene en las fronteras de Irak. Se embarca en una extraordinaria aventura, fusionando sus aguas con las del río Tigris, formando una poderosa unión conocida como el Shatt al-Arab. Juntos, crean una nueva entidad que fluye hacia adelante, llevando la fuerza combinada de dos ríos hasta que finalmente se encuentran con la vasta extensión del Golfo Pérsico. Es el gran final de su épica travesía, que completa un viaje de incontables kilómetros. A lo largo de los siglos, el río Éufrates ha sido testigo de los triunfos y las luchas de la humanidad, actuando como observador silencioso de notables logros e intensos conflictos. Muchos grandes imperios, como los asirios, los persas, griegos y romanos, se han enfrentado y librado guerras para hacerse con el control de esta estratégica vía fluvial. Todos reconocen el inmenso valor que encierra el Éufrates, ya que sus aguas guardan la llave del poder, de la prosperidad y dominio en la región. Hace mucho tiempo, este río de Basora fluía por un paisaje vasto y mágico, dividiéndose en innumerables canales más pequeños y dando origen a una magnífica extensión llamada las marismas. Estas marismas no eran un pantano cualquiera. Estaban llenas de vida y albergaban a un grupo único de personas conocidas como los árabes de las marismas, que habían construido sus hogares y medios de subsistencia en armonía con las marismas. Sin embargo, en el década de 1990, una época llena de tumultos y conflictos, las potencias gobernantes de la época, encabezadas por Saddam Hussein, tomó una decisión fatídica. Decidieron desecar las marismas con la esperanza de aplacar el espíritu rebelde de los árabes de las marismas. Las otrora gloriosas marismas se enfrentaron a la devastación al desviarse las aguas vivificantes y transformarse la tierra en un terreno desolado y seco. Parecía como si las marismas se hubieran perdido para siempre, desvaneciéndose en un recuerdo lejano. Sin embargo, al igual que las mareas del destino, se produjo un acontecimiento extraordinario con la invasión de Irak en 2003. La nueva administración que surgió reconoció el inmenso valor y significado de las marismas, no solo como valioso ecosistema, sino también como patrimonio cultural. Se tomó la decisión de invertir la política de desecación y embarcarse en una ambiciosa misión para devolver a las marismas su antigua magnificencia. Pero no será fácil conseguirlo. El río que nutre las marismas ha experimentado un descenso significativo de su nivel de agua, lo que supone un gran reto. Solo los barcos con fondos extremadamente poco profundos pueden aventurarse a recorrer el Éufrates. Estas embarcaciones especiales tienen la asombrosa capacidad de navegar en aguas tan poco profundas como un pequeño charco, lo que les permite explorar los caminos del río. Sin embargo, su viaje es limitado porque solo pueden llegar hasta la ciudad de Hit, en Irak. Hit está a solo 53 metros sobre el nivel del mar, actuando como una barrera que estos barcos únicos no pueden pasar. Además, para llegar a las marismas, hay que recorrer río arriba la asombrosa distancia de 1930 kilómetros, 1200 millas, de Hit. Es un viaje largo y difícil, pero la restauración potencial de las marismas hace que merezca realmente la pena. Los esfuerzos por revivir este extraordinario ecosistema son cruciales para el medio ambiente y para las comunidades árabes de las marismas que dependen de él para vivir y subsistir. Las embarcaciones diseñadas para navegar por las aguas poco profundas del río son realmente notables. Están especialmente construidos con fondos tan poco profundos que apenas se sumergen en el agua. Esto les permite deslizarse sin esfuerzo por el río, incluso cuando el nivel del agua es increíblemente bajo. Estas embarcaciones son como gráciles bailarinas, que maniobran con delicadeza por las partes menos profundas del río, sorteando cualquier obstáculo que pueda acechar bajo la superficie. A medida que estas singulares embarcaciones recorren el río, la ciudad de Hit actúa como destino final de su viaje. Hit es un lugar donde la profundidad del río se vuelve demasiado grande para que estas embarcaciones continúen su exploración. Se erige como un umbral que marca el límite de su navegación. Mirando más allá de Hit, el río se expande por un camino más profundo y difícil, que lo hace inaccesible para embarcaciones de poco calado. Para llegar a las marismas, hay que continuar el viaje río arriba desde Hit. Es una ardua caminata que abarca una asombrosa distancia de 1930 kilómetros.
A contracorriente, los viajeros desafían las fuerzas de la naturaleza para llegar a las marismas, donde les espera un ecosistema único y delicado. Las marismas son un paraíso de biodiversidad, hogar de numerosas especies vegetales y animales que prosperan en este paisaje acuático. La restauración de las marismas beneficia al medio ambiente y garantiza la continuidad del modo de vida tradicional que se ha conservado durante siglos para las comunidades árabes de las marismas. Estas comunidades han dependido de las marismas durante siglos, encontrando sustento y medios de vida en los ricos recursos que proporciona este ecosistema único. Profecías sobre el Éufrates. ¿Sabías que el río Éufrates, mencionado en la Biblia, tiene asociadas algunas profecías realmente fascinantes? En el antiguo libro del Génesis, que narra la historia del principio del mundo, el río Éufrates se describe como uno de los 4 ríos que fluyen desde el legendario Jardín del Edén. Se consideraba una parte muy importante del paisaje, como una frontera que marcaba la tierra prometida a Abraham y sus descendientes. Avancemos hasta el libro de Jeremías, donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Jeremías, un profeta de la antigüedad, hizo una profecía sobre el río. Predijo que las aguas de Babilonia, incluido el poderoso Éufrates, se secarían como consecuencia de la adoración de ídolos por parte del pueblo. Es realmente asombroso que en los últimos tiempos hayamos asistido a un descenso del nivel de las aguas de los ríos Éufrates y Tigris. Esto nos hace preguntarnos si esta antigua profecía está ocurriendo realmente ahora mismo. Pero espere, aún hay más en esta cautivadora historia. El río Éufrates también se menciona en el Apocalipsis, que según muchos contiene profecías sobre acontecimientos futuros. Según Apocalipsis 16, versículo 12, se predice que el río Éufrates se secará durante el fin de los tiempos. Este acontecimiento extraordinario se considera una señal poderosa que indica que algo grande está a punto de suceder. Es como una señal simbólica, mostrando que un ejército masivo del este cruzará el río. Se considera un momento significativo que marca la culminación de la batalla definitiva entre el bien y el mal, donde los gobernantes del mundo se reunirán en una región conocida como Armagedón. Este río también tiene un significado especial en las creencias y enseñanzas islámicas sobre el futuro. Las escrituras islámicas, incluido el Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma, mencionan el río Éufrates en múltiples ocasiones. Se cree que está conectado con el paraíso, con 4 ríos que fluyen desde su fuente. Lo fascinante es que las profecías islámicas describen el río Éufrates como escenario de grandes batallas, en particular un conflicto monumental conocido como la Batalla de Derbig o Armagedón. Esta guerra se considera una señal del fin de los tiempos, tal y como predijo el profeta Mahoma. Según las profecías, en esta zona se desarrollarán acontecimientos importantes y batallas decisivas. Ahora es cuando se pone realmente interesante. Las enseñanzas islámicas hablan de una montaña oculta hecha de oro puro en las profundidades del río Éufrates. Se cree que un día esta montaña será revelada, sirviendo como clara indicación de que se acerca el fin de los tiempos. Sin embargo, el profeta Muhammad advirtió que cuando esta montaña quede al descubierto, la gente se consumirá por la codicia y el materialismo. Advirtió que de cada 100 individuos, solo uno sería capaz de resistir las calamidades provocadas por esta inmensa tentación. La autenticidad de esta profecía está avalada por su inclusión en Sahih Bukhari y Sahih Muslim, que son recopilaciones muy respetadas de los dichos del profeta Muhammad. Este hadiz sirve claramente como poderoso recordatorio de la importancia de resistirse a la codicia y a los deseos materialistas, especialmente cuando se enfrenta a una tentación abrumadora. Misteriosos descubrimientos en el Éufrates desecado. Aunque uno podría pensar que la sequía es algo terrible, resulta ser una bendición disfrazada. A medida que las aguas del río se reducen, ocurre algo increíble. Se desvelan los secretos ocultos del pasado. Según Ratib Ali al-Kubaisi, director del Departamento de Antigüedades de la provincia de Anbar, esta sequía ha revelado antiguos yacimientos arqueológicos hasta ahora desconocidos. ¿Quién iba a imaginar que Anbar, en Irak, se convertiría en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país? Entre estas culturas se encuentran los sumerios, que dejaron su huella en la historia, e incluso los romanos, conocidos por su grandeza. Pero eso no es todo. También había antiguas comunidades judías inmersas en los alrededores, con sus propias historias que contar. Ahora,
Gracias al retroceso de las inundaciones causadas por la sequía, Retiva ha podido visitar lugares específicos que antes estaban ocultos bajo la superficie del agua. Uno de esos lugares es un magnífico acantilado adornado con una secuencia de tumbas precristianas grabadas en su cara. Es como entrar en una cápsula del tiempo y ver cómo la historia cobra vida. El legendario rey sumerio Gilgamesh. El legendario rey sumerio Gilgamesh. En la antigua tierra de Sumeria, Gilgamesh reinaba como un rey poderoso y venerado, y su nombre evocaba historias de heroísmo y aventura. Gilgamesh, una figura más grande que la vida, cautivó la imaginación de su pueblo. Las historias de sus búsquedas épicas y hazañas extraordinarias se extendieron por todas partes, trascendiendo el tiempo y convirtiéndose en materia de leyendas. Era un héroe cuyo valor no tenía límites, que se embarcaba en peligrosos viajes en busca de la inmortalidad y la sabiduría, desafiando a los mismísimos dioses. Su reinado marcó un periodo importante en el mundo antiguo, donde la civilización florecía entre ríos y fértiles llanuras. Su reino estaba situado en Mesopotamia, región conocida como la cuna de la civilización, donde se produjeron avances en la escritura, la agricultura y la gobernanza sentaron las bases de las sociedades futuras. En medio de este vibrante paisaje, se mantuvo erguido, guiando a su pueblo con sabiduría y fuerza. Su gobierno trajo prosperidad y unidad a la tierra, marcando el destino de la civilización sumeria. Pero más allá de su papel como gobernante, Gilgamesh encarnaba el espíritu de la ambición humana y la búsqueda incesante del conocimiento y la inmortalidad. Hoy en día, la epopeya de Gilgamesh es una de las obras literarias más antiguas que se conservan, testimonio del legado perdurable de este rey legendario. Es un relato que trasciende el tiempo y ahonda en temas universales sobre la mortalidad, la amistad y la eterna búsqueda del sentido. Cementerios. En el año 2022 tuvo lugar un acontecimiento extraordinario que cautivó la imaginación de la gente en todo el mundo. Las serenas aguas del lago de la presa del Éufrates, en el este de Siria, empezaron a retroceder, revelando un asombroso secreto oculto bajo su superficie durante siglos. Era como si el río desvelara un misterio guardado durante mucho tiempo, dejando a la población local asombrada ante el extraordinario espectáculo que se desplegaba ante ellos. La noticia corrió como la pólvora y pronto un equipo de excavadores y arqueólogos se puso manos a la obra, sus corazones llenos de expectación y emoción. Con cada capa de suciedad y escombros cuidadosamente retirada, emergía un tesoro de artefactos antiguos y restos humanos, pintando una vívida imagen de una era olvidada. La historia de la zona se fue desgranando poco a poco, tejiendo un relato que era cualquier cosa menos corriente. La magnitud del descubrimiento era impresionante. El yacimiento se extendía por vastas extensiones en la orilla oriental del lago de la presa del Éufrates, remontándose a la época de la civilización bizantina en la provincia de Raqqa. Parecía trascender el tiempo, pues sus límites se extendían desde la región de Wadi Sal al-Kashbad y Shams al-Din, en la campiña noroccidental de Raqqa, hasta la frontera administrativa entre Raqqa y Alepo. A medida que avanzaba la excavación, los artefactos desenterrados ofrecían una visión fascinante de la vida de las gentes que una vez habitaron esta antigua tierra. Se recuperaron con delicadeza objetos ceremoniales, joyas de intrincada factura y delicada cerámica, preservando cuidadosamente su frágil belleza. Cada artefacto era como un hilo que conectaba el presente con un pasado lejano, permitiendo a los arqueólogos reconstruir los relatos de civilizaciones pasadas. Entre los descubrimientos había enterramientos de gran importancia. A medida que se descubrían las antiguas tumbas, se daba voz a los restos de los difuntos, que compartían relatos de sus rituales y creencias. El examen meticuloso de los restos óseos arrojó luz sobre las características físicas, la salud e incluso la dieta de estos antiguos habitantes. Las historias de personas corrientes, antaño perdidas en el tiempo, resucitaban ahora gracias al estudio minucioso de sus lugares de descanso. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Al retroceder el río Éufrates, emergió de debajo de su superficie un espectáculo asombroso, una escultura de cabeza colosal, erosionada por el tiempo y adornada con intrincadas tallas, se reveló lentamente. La gente se quedó boquiabierta. Sus ojos se abren de asombro. La noticia de la escultura se difundió rápidamente, atrayendo a curiosos de cerca y de lejos. Era un espectáculo digno de contemplar. Un magnífico rostro congelado en el tiempo. La escultura llevaba las marcas de una civilización olvidada, sus rasgos grabados con sabiduría y secretos ancestrales. Algunos creían que poseía la capacidad de otorgar bendiciones inimaginables, mientras que otros pensaban que contenía la clave para desentrañar conocimientos perdidos. Eruditos y arqueólogos acudieron en masa al yacimiento, armados con herramientas y cuadernos, deseosos de estudiar el monumental hallazgo.
¿Qué opina al respecto? Háganos llegar sus opiniones en los comentarios. Imperio Mitanni. Esta ciudad estaba oculta bajo las aguas y sus secretos permanecieron intactos durante siglos. Cuando se construyó una presa en el años 80, la gente sabía que había una antigua ciudad en esa zona, pero nunca habían explorado a fondo sus estructuras y artefactos que habían sobrevivido a un antiguo terremoto. En 2018, durante una sequía catastrófica, partes de la antigua ciudad emergieron de las profundidades. Fue un espectáculo increíble. Los investigadores no tardaron en aprovechar la oportunidad para explorar esta metrópolis perdida hace mucho tiempo. Descubrieron un magnífico palacio con muros gigantescos, de unos 22 pies de altura y 6 pies de grosor. En el interior, encontraron restos de pinturas murales en vibrantes tonos rojos y azules, que ofrecían una visión del pasado de la ciudad. Y la ciudad quedó sumergida una vez más. Pero este año, cuando se produjo otra sequía, se reunió un equipo en pocos días para investigar el yacimiento antes de que volviera a desaparecer. La Universidad de Friburgo aportó fondos de última hora para apoyar la expedición. Levantaron mapas de varios edificios colosales y desenterraron cientos de artefactos. Entre los hallazgos se encontró un complejo industrial, una estructura fortificada con muros y torres de defensa y un edificio de almacenamiento de varios pisos. El edificio de almacenamiento era especialmente fascinante, ya que debió de albergar grandes cantidades de mercancías procedentes de toda la región. Ivana Pulgis, profesora adjunta de arqueología, destacó la importancia del enorme edificio del Polvorín. Proporcionó valiosos datos sobre el comercio y la importancia de la ciudad dentro del Imperio Mitanni. El jefe de la expedición, Hassan Ahmed Qasim, presidente de la Organización de Arqueología del Kurdistán, declaró que los resultados de la excavación demostraban la importancia de la ciudad como centro vital del Imperio Mitanni. Uno de los aspectos más impresionantes fue lo bien conservadas que permanecían algunas de las murallas a pesar de haber estado sumergidas durante más de 40 años. El terremoto que destruyó la ciudad podría haber contribuido a su supervivencia, ya que estaban hechos de barro secado al sol. #Castillo. La revelación mística de maravillas ocultas no se limita únicamente a las fronteras de Irak. En las encantadoras tierras de Turquía se desarrolla una fascinante historia cerca de las aguas del lago de la presa de Kaban, enclavado junto al majestuoso río Éufrates. En el maravilloso año de 2021, las aguas retrocedieron, y al hacerlo, un espectáculo cautivador emergió de las profundidades. Las ruinas de un antiguo templo, conocido como el castillo #, se revelaron con gracia, como testimonio de una época precristiana impregnada de una historia sobrecogedora. Este castillo quedó sumergido en el agua en 1974, cuando la presa de Kaban empezó a retener agua. El templo, minuciosamente excavado en las colinas rocosas, ofrece un espectáculo impresionante. Adornada con cautivadoras inscripciones griegas, nos invita a explorar los misterios de sus prácticas y rituales religiosos. Con cada golpe de cincel y cada palabra grabada en sus piedras, este antiguo santuario nos ofrece una visión sin parangón de las mentes y los corazones de quienes una vez buscaron consuelo e iluminación en sus sagrados confines. Morebet. El lago Asad de Siria dejó al descubierto uno de los yacimientos más misteriosos del mundo cuando sus aguas se retiraron, el antiguo túmulo de Murabit, que data del Neolítico. Este misterioso yacimiento ofrece una fascinante visión de los primeros tiempos de la civilización en la región. El descubrimiento de Murabit es especialmente significativo porque arroja luz sobre los inicios mismos de la agricultura. Imaginemos a nuestros antepasados hace miles de años experimentando con el cultivo de plantas por primera vez. Fue un punto de inflexión crucial en la historia de la humanidad, ya que marcó la transición de un estilo de vida nómada a comunidades asentadas. Pero eso no es todo. El descubrimiento de Murabit también puso en tela de juicio nuestra comprensión de los roles de género en las primeras sociedades humanas. Las antiguas ruinas revelaron algo notable: pruebas de la veneración de las mujeres como deidades. Esto sugiere que las mujeres ocupaban puestos de poder y respeto en esta antigua civilización, un hecho que va en contra de las creencias convencionales sobre los roles de género durante aquella época. La antigua ciudad de Nínive. A orillas del Tigris se encuentra la antigua ciudad de Nínive, antaño poderosa capital del Imperio Asirio. Imagínese grandes palacios que se elevan hacia el cielo, templos altísimos donde se rinde culto y vastas bibliotecas repletas de conocimientos ancestrales.
Estos vestigios describen vívidamente una época perdida gobernada por reyes poderosos, reinas veneradas y hábiles mercaderes, y artesanos de talento. Si seguimos un poco más a lo largo del Tigris, nos toparemos con Tel Brak, una bulliciosa metrópolis durante el primer periodo dinástico de Mesopotamia. Enterradas entre sus ruinas yacen las huellas de civilizaciones olvidadas. Encontrará formas primitivas de escritura grabadas en tablillas de arcilla, que permiten vislumbrar el desarrollo de la comunicación humana. Además, el intrincado sistema agrícola descubierto aquí revela cómo se mantenían estos antiguos pueblos, cultivando y domesticando la tierra. Pero el río Tigris tiene más que ofrecer. También ha desvelado vestigios de las civilizaciones sumeria, acadia y babilónica. Imagine imponentes sigurats, considerados moradas de los dioses, que se alzan en el horizonte. Las elaboradas tumbas y palacios nos permiten vislumbrar la vida cotidiana de la gente que vivía en esta época antigua. Lamentablemente, estos antiguos yacimientos expuestos se enfrentan a nuevos retos. Sin la protección del agua, son vulnerables al deterioro y la erosión, y los daños del duro clima del desierto. Tallas delicadas, detalles intrincados y artefactos preciosos corren el riesgo de desvanecerse para siempre. Sin embargo, arqueólogos dedicados trabajan con diligencia para descubrir estos tesoros al tiempo que aplican medidas para preservarlos de la intemperie. Comprenden los inmensos conocimientos que encierran estos artefactos antiguos. Preservarlos no es solo proteger el pasado, se trata de salvaguardar nuestro patrimonio cultural y comprender de dónde venimos. El retroceso de las aguas del Éufrates desvela los vestigios de estas extraordinarias civilizaciones. Es crucial que tomemos medidas proactivas para proteger y conservar estas valiosas piezas de la historia. Su destino no debe dejarse al azar ni a la negligencia. Solo así podremos seguir desentrañando los misterios de nuestro pasado humano común. ¿Cuál de estos descubrimientos le parece más intrigante? Danos tus respuestas en la sección de comentarios más abajo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.